Dicen que hay momentos que cambian tu vida para siempre. Pero lo que no te dicen es que, a veces, el momento que te salva la vida es el mismo que destruye todo lo que creías saber sobre el amor, la familia y el sentido de pertenencia. Nunca imaginé que me negaran un asiento en un avión sería tanto mi mayor dolor como mi salvación. Me llamo Ava, y durante 25 años viví a la sombra de las expectativas de mi familia, tratando constantemente de demostrar que era digna del cariño que parecía fluir tan fácilmente hacia mi hermano menor, Leo. En nuestra casa, yo era la responsable, la que se sacrificaba, la que siempre quedaba en segundo plano. Mi padre, Richard, un empresario exitoso, me trataba más como a una empleada que como a una hija, mientras que mi madre, Ellen, simplemente hacía lo que fuera necesario para mantener la paz. Ese patrón se estableció desde temprano. Cuando Leo necesitaba dinero para su coche carísimo, se esperaba que yo tomara del dinero que había heredado de mi abuela. Cuando quería llevar a su novia, Sofía, a los viajes familiares, yo era la que cedía mi lugar. Cuando cometía errores en la empresa familiar donde ambos trabajábamos, de alguna forma siempre era mi responsabilidad arreglarlos. Me repetía a mí misma que solo eran dinámicas familiares, que el amor a veces se veía diferente de lo que yo imaginaba. Me convencí de que mi valor no se medía por cómo me trataban, sino por cuánto podía dar, por cuánto podía sacrificar por su felicidad. Ese martes por la mañana de octubre empezó como cualquier otro. Llevaba semanas preparándome para un viaje de negocios crucial a Londres, representando a nuestra empresa en una conferencia internacional. No era un viaje cualquiera, era mi oportunidad para por fin demostrar mi valor en el negocio familiar, para mostrar que podía manejar cuentas importantes y generar ingresos significativos. Había investigado a cada cliente, preparado cada presentación, y realmente estaba emocionada por la oportunidad. Mi vuelo salía de JFK a las 2:30 de la tarde, y había llegado temprano al aeropuerto, con mi boleto de clase ejecutiva guardado con cuidado en mi bolso. La conferencia se suponía que sería mi momento de brillar, mi oportunidad para salir de la sombra de Leo y demostrar lo que podía aportar a la empresa. Pero mientras estaba en la fila de seguridad, revisando mi celular por última vez para ver si había actualizaciones de los organizadores, sentí una mano firme sujetarme el brazo. Mi padre apareció a mi lado, con esa expresión de irritación contenida que había aprendido a temer desde niña. Ava, necesito tu boleto, dijo sin rodeos, con esa voz que llevaba un tono de autoridad absoluta que no admitía objeciones. Lo miré confundida. Papá, ¿de qué hablas? Este es mi viaje de negocios, la conferencia de Londres. Cambio de planes, respondió secamente, ya estirando la mano hacia mi bolso. Leo tiene que ir en tu lugar. Los Henderson estarán ahí, y pidieron específicamente hablar con él sobre la fusión. ¿Sabes lo importante que es este trato? Sentí cómo se me hundía el corazón. Los Henderson eran uno de nuestros clientes potenciales más grandes, y esa fusión se estaba planeando desde hacía meses. Pero yo había sido quien había trabajado esa cuenta. Quien había construido la relación con su equipo. Pero papá, llevo semanas preparándome para esto. Conozco su negocio de arriba a abajo. Yo he estado manejando su cuenta. Los ojos de Richard se endurecieron. Y Leo tiene más experiencia en negociaciones de alto nivel. Esto es demasiado importante para arriesgarlo con alguien que aún no ha demostrado su valía. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Alguien que aún no ha demostrado su valía. Después de 7 años trabajando en la empresa familiar, después de incontables noches sin dormir y fines de semana sacrificados, después de generar millones en ingresos, todavía seguía sin haberme ganado su confianza. Además, continuó, quitándome el boleto de entre los dedos inmóviles, Sofía logró que la agregaran a la lista de pasajeros de último momento. Ya sabes cómo son estas cosas, Ava. A veces hay que hacer sacrificios por la familia. Lo vi, entumecida por el shock, mientras le entregaba mi boleto a Leo, que apareció de la nada con Sofía colgada de su brazo. Ella me lanzó una mirada compasiva que no ocultaba su satisfacción. Perdón, hermanita, dijo Leo con un encogimiento de hombros que dejaba claro que no lo sentía en absoluto. Prometo que me haré cargo de la cuenta de los Henderson. Quizá la próxima, ¿va? La próxima. Siempre había una próxima para mí. Nunca esta. Mi madre apareció junto a ellos, con el rostro cuidadosamente neutral. Ava, cariño, lo entiendes, ¿verdad? Es negocio. Negocio familiar. Me quedé ahí,
en medio del aeropuerto JFK, viendo a mi familia desaparecer por seguridad con mi boleto, mi oportunidad, mi momento de por fin importar. Los demás viajeros fluían a mi alrededor como agua alrededor de una piedra. Todos con un lugar importante a donde ir. Todos menos yo. Debería haber estado enojada. Debería haber gritado, exigir que me devolvieran mi boleto, hacer un escándalo. Pero en cambio, sentí cómo se deslizaba sobre mí ese entumecimiento familiar, ese mismo apagón emocional que me había permitido soportar incontables decepciones y traiciones antes. Caminé hasta la cafetería del aeropuerto y me senté pesadamente, mirando fijamente mi celular. Tenía llamadas que hacer, gente a la que notificar que no asistiría a la conferencia después de todo. La vergüenza de tener que explicar que mi familia literalmente me había quitado mi asiento me ardía en el pecho, pero primero llamé a mi mejor amiga, Emma. La única persona que de verdad entendía la dinámica de mi familia. ¿Hicieron qué? Exclamó Emma con la voz afilada de indignación cuando le conté lo que había pasado. Está bien, dije automáticamente, sintiendo el sabor amargo de la mentira en la boca. Es solo negocio. Leo tiene más experiencia con este tipo de acuerdos. Ava, ya basta. Deja de poner excusas. Esto no tiene nada que ver con negocios y tú lo sabes. Esto es sobre cómo te tratan, como si no importaras. Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas. Tal vez no importo. Tal vez tienen razón. Tal vez simplemente no estoy hecha para este nivel de responsabilidad. Y ni se te ocurra, dijo Emma con furia. Ni se te ocurra dejar que te hagan creer eso. Eres brillante. Eres capaz. Y mereces muchísimo más que esto. Hablamos por otra hora. Su enojo en mi defensa me reconfortaba y dolía al mismo tiempo. Cuando por fin colgué, me quedé sola en la cafetería, mirando los aviones despegar a través de los ventanales. Uno de ellos llevaba a mi familia rumbo a Londres, a mi conferencia, a la vida que yo debería estar viviendo. Pasé el resto del día en un estado extraño de suspensión, incapaz de volver a casa y enfrentar el vacío, incapaz de avanzar con cualquier plan. No dejaba de revisar mi celular, medio esperando que mi padre llamara y me dijera que todo había sido un error, que al final sí me necesitaban. La llamada llegó, pero no la que esperaba. Eran las 8:47 de la noche cuando sonó mi teléfono. En la pantalla aparecía el socio de mi padre, James Morrison. Mi corazón dio un brinco, pensando que tal vez necesitaban que resolviera alguna crisis a distancia. Ava. La voz de James sonaba extraña, tensa de una forma que nunca le había escuchado. Ava, cariño, necesito que te sientes. El tono de su voz me heló la sangre. James, ¿qué pasa? ¿Hubo algún problema con la reunión con los Henderson? Hubo una larga pausa, y escuché su respiración pesada al otro lado de la línea. Ava, hubo un accidente. El vuelo 847 a Londres, su voz se quebró y sentí el mundo inclinarse a mi alrededor. ¿Qué tipo de accidente? Susurré, aunque ya lo sabía, ya sentía la terrible verdad clavándose en mis huesos. El avión cayó sobre el Atlántico, como 4 horas después de haber salido. No hubo sobrevivientes. El teléfono se me resbaló de la mano, golpeando contra el suelo de la cafetería. A mi alrededor, la vida seguía con normalidad. La gente pedía lácteos, escribía en sus laptops, reía con sus amigos. Pero mi mundo acababa de terminar. No hubo sobrevivientes. Mi padre, mi madre, mi hermano, Sofía, todos muertos. Y yo viva porque me habían dejado atrás. Las siguientes horas pasaron en un torbellino de llamadas, trámites, y la experiencia surrealista de tener que identificarme ante varias autoridades como la única integrante sobreviviente de mi familia. Los representantes de la aerolínea fueron profesionales, pero amables, explicando procedimientos que apenas podía entender a través de la niebla del shock. Emma llegó en menos de 2 horas, haciéndose cargo de los asuntos prácticos mientras yo estaba sentada en mi antigua habitación, mirando las fotos familiares e intentando procesar una realidad que se sentía imposible de aceptar. La culpa era aplastante. Mientras ellos daban sus últimos respiros, luchando en esos momentos finales, yo estaba a salvo en tierra firme, alimentando mis sentimientos heridos por un viaje de negocios perdido. El mismo rechazo que me había parecido una traición había terminado salvándome la vida. La ironía era cruel e inescapable. Tuvieron que morir para que yo finalmente quedara libre de su sombra.
El funeral fue una pesadilla de atención mediática y socios del negocio ofreciendo condolencias vacías. Todos querían saber qué pasaría con la empresa, si yo sería capaz de asumir la responsabilidad. Sus dudas resonaban con mis propios miedos, pero también encendieron algo nuevo dentro de mí, una chispa de rebeldía que jamás había sentido. De pie junto a sus tumbas, viendo cómo bajaban los 4 ataúdes a la tierra, me hice una promesa a mí misma y a ellos. No dejaría que sus muertes fueran en vano. No dejaría que la empresa que construyeron se viniera abajo porque supuestamente yo era demasiado débil o inexperta para manejarla. Los primeros meses fueron brutales. Me lancé al trabajo con una intensidad que preocupaba a Emma y a los pocos amigos que intentaban mantenerse cerca. Trabajaba jornadas de 18 horas, aprendiendo cada aspecto del negocio que mi padre nunca se había molestado en enseñarme. Y descubriendo que era mucho más capaz de lo que cualquiera, incluyéndome a mí misma, había imaginado. El trato con los Henderson, ese que supuestamente era demasiado importante para confiarme a mí, se salvó cuando volé a Londres 3 semanas después del funeral y pasé 4 días convenciéndolos de que aún podíamos mantener continuidad y estabilidad a pesar de la tragedia. Cerré la fusión 6 meses más tarde, logrando el acuerdo más grande en la historia de nuestra empresa, pero el éxito en los negocios no podía llenar el vacío que el duelo había dejado en mi corazón. La culpa del sobreviviente me consumía. Fui a terapia, me uní a grupos de apoyo, leí cada libro sobre pérdida y trauma que pude encontrar. Poco a poco, con dolor, empecé a entender que la forma en que mi familia me había tratado estaba mal. Pero sus muertes no fueron mi culpa, y sobrevivir no era algo por lo que debiera sentirme culpable. La doctora Sarah Chen, mi terapeuta, me ayudó a ver patrones que había sido incapaz de notar toda mi vida. Ava, me dijo en una de nuestras sesiones, has pasado toda tu vida intentando ganarte un amor que debió haberte sido dado sin condiciones. Sus muertes no cambian el hecho de que merecías un mejor trato. Fue una revelación que tardé meses en aceptar por completo. Tuve que llorar no solo sus muertes, sino también la relación que siempre había esperado tener con ellos, la aceptación que nunca recibí, el amor que siempre se sintió condicionado. 18 meses después del accidente tomé una decisión que antes me habría parecido impensable. Vendí la empresa familiar. A pesar de su éxito bajo mi liderazgo, a pesar de haber demostrado que podía no solo mantener sino hacer crecer lo que mi padre había construido. Entendí que no quería pasar mi vida luchando por demostrar que merecía algo que en realidad nunca había sido mío. La venta me dio una independencia financiera que jamás imaginé posible. Pero, más importante aún, me dio libertad. Fundé una organización sin fines de lucro enfocada en apoyar a jóvenes de familias disfuncionales, ayudándoles a reconocer su valor y a desarrollar relaciones sanas. Ese trabajo era profundamente personal y enormemente gratificante de una forma que cerrar tratos comerciales jamás lo había sido. Emma apoyó totalmente mi decisión. Por fin estás viviendo para ti, y no para su aprobación, me dijo durante una cena. Creo que estarían orgullosos de la persona en la que te has convertido. No estaba segura de eso, pero estaba aprendiendo que ya no importaba. Su orgullo o su aprobación ya no eran la medida con la que evaluaba mi valor. 2 años después del accidente conocí a David en una conferencia para organizaciones sin fines de lucro. Era divertido, amable y sorprendentemente sincero sobre sus propias luchas con las expectativas familiares. Nuestra relación se desarrolló lentamente, basada en el respeto mutuo y el afecto genuino, no en la necesidad de demostrar que yo merecía amor. Cuando me propuso matrimonio, no hubo drama, ni política familiar que sortear, ni nadie a quien convencer de que yo era suficiente. Solo 2 personas que se habían encontrado y decidieron construir algo hermoso juntas. Nuestra boda fue pequeña, con amigos que habíamos elegido, no con parientes que simplemente habíamos heredado. Emma dio un discurso sobre resiliencia y crecimiento que hizo llorar a todos, incluyéndome. Pero eran lágrimas de alegría, no de dolor. De pie ahí, con mi vestido de novia, rodeada de personas que me amaban tal como era, pensé en mi familia. Los extrañaba, siempre los extrañaría. Pero ya no me sentía culpable por haber sobrevivido. Ya no me sentía responsable de ganarme el amor mediante sacrificios y sumisión. La organización creció mucho más de lo que había imaginado. Abrimos 3 centros en todo el país, ayudando a cientos de jóvenes a romper ciclos de manipulación emocional y abandono. Mi historia, compartida con cuidado y con orientación profesional, se convirtió en parte de nuestras campañas de alcance. Aprendí que la supervivencia podía transformarse en servicio. 5 años después del accidente,
David y yo recibimos a nuestra hija, Grace. Al sostenerla en mis brazos por primera vez, le hice promesas que sabía que cumpliría. Ella nunca dudaría de su valor. Nunca tendría que ganarse el amor a base de sacrificios. Sabría, desde su primer respiro hasta el último, que era suficiente tal como era. A veces, cuando veo a Grace jugar en el jardín, riendo con esa alegría pura que solo los niños poseen, pienso en realidades alternas. En otra vida, mi familia habría sobrevivido a ese vuelo. En otra vida, tal vez algún día habrían aprendido a valorarme. Tal vez nuestras relaciones se habrían sanado. Tal vez habría encontrado mi voz dentro de su estructura, en lugar de fuera de ella. Pero esta es la vida que tengo. La vida que nació de la tragedia y de mis decisiones. De aprender a ver la supervivencia no como algo por lo que sentirse culpable, sino como una oportunidad para construir algo mejor. Esta es la vida en la que aprendí que el amor jamás debería exigir que te hagas pequeño. En la que descubrí que la familia también puede ser algo que eliges y creas, no solo algo que heredas y soportas. La joven que lloraba en el aeropuerto JFK, viendo a su familia alejarse con sus oportunidades y su dignidad, jamás habría imaginado este futuro. Ella estaba tan enfocada en ganar su aprobación que no podía ver su propia fortaleza. No podía reconocer que ser dejada atrás quizá era el primer paso para encontrarse a sí misma. Guardo una foto de ellos en mi escritorio, no por culpa ni obligación, sino como un recordatorio de dónde vengo y hasta dónde he llegado. Eran personas con defectos que me amaban de la única forma que sabían, que no fue suficiente, pero aún así fue algo. Sus muertes fueron una tragedia que no le desearía a nadie. Pero su ausencia también creó el espacio para que yo me convirtiera en quien estaba destinada a ser. Cada mañana despierto en una vida que construí desde cero, rodeada de un amor que no pide nada a cambio más que autenticidad. Cada día ayudo a otras personas a reconocer su propio valor, su propio poder para elegir caminos distintos a los que nacieron. La chica que siempre quedaba en segundo lugar ya no existe. En su lugar está una mujer que sabe que no necesita competir por amor, que no tiene que sacrificarse por la comodidad de otros, que no necesita el permiso de nadie para ocupar su lugar en el mundo. A veces el precio de sobrevivir es todo lo que creías querer. A veces ser dejada atrás es, en realidad, el comienzo de avanzar. A veces la familia que creas es más fuerte que la que heredaste. Y a veces, si tienes mucha suerte y mucho valor, aprendes que tu valor nunca dependió de cómo te trataron los demás. Siempre estuvo ahí, esperando a que dejaras de buscarlo en sus ojos y empezaras a verlo en los tuyos.